Bienvenidos a este nuevo video tutorial del curso de ECHMS. En esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio muy práctico de simulación de escorrentía directa en base a dato de precipitación neta. Para poder realizar este ejercicio necesitamos algunos cuantos valores de entrada, que son, por ejemplo, el tamaño de una subcuenca, que en este caso va a ser de 32 kilómetros cuadrados. Para hacer el ejercicio muy simple, no va a haber un flujo previo, no hay escorrentía básica y el cauce que estamos estudiando es seco. También contamos con un tiempo de concentración de 155 minutos. Este tiempo de concentración está definido como el tiempo en el cual el caudal regresa a sus valores promedios después de haber pasado obviamente el pico de caudal y vuelve a la normalidad, ¿no? O sea, a valores normales, después obviamente de una precipitación intensa o tormenta. Y por supuesto necesitamos también valores de precipitación, que en este caso son precipitaciones netas. El lapso de tiempo va a ser desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana, con los valores de precipitación neta que ustedes pueden ver en el lado derecho. Una vez sabiendo estos datos, procedemos a abrir el programa ECHMS. Mientras va abriendo el programa, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar nuestros datos. ¿Con qué finalidad? Para poder saber qué componentes nosotros vamos a llamar. Abrimos un nuevo proyecto, lo llamamos cuenca. En descripción llamaremos que es una escorrentía directa. En locación va a ser el lugar o la carpeta donde vamos a guardar nuestro escritorio. Film Knowledge ECHMS. Seleccionamos y decimos que vamos a trabajar en unidades métricas y creamos. Sabemos que se ha creado porque nos sale esta carpeta que está con nuestro nombre que hayamos puesto, ¿no? En este caso subcuencas. Ahora, el primer paso es agregar el componente cuenca. ¿Por qué? Porque nuestros datos, uno de nuestros datos es tamaño de cuenca, ¿verdad? Entonces agregamos componente y le damos a Basic Model Name. Le decimos nuevo y le vamos a poner su cuenca limpia. Creamos y cerramos. Le damos clic en más y nos aparece la forma de la subcuenca. Le damos clic y automáticamente se nos abre este cuadro de fondo blanco que representa nuestra área de estudio. ¿Sí? En esta área de estudio nosotros tenemos que representar de manera visual nuestra subcuenca. Para ello le damos clic a esta herramienta, Subbasing Creation Tool, y pinchamos en cualquier parte de ese fondo blanco y nos va a salir un cuadro de diálogo en el cual podemos ponerle un nombre. Vamos a ponerle subcuenca y la creamos. Listo, ya tenemos una representación visual de nuestra subcuenca. Le damos clic en la flecha negrita y con esta flechita negrita le damos clic al icono de la subcuenca. Es aquí donde tenemos que definir nuestros valores de nuestra subcuenca. Por ejemplo, nos pide un área, nosotros sabemos que es 32 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Si tuviésemos coordenadas latitud, longitud o en grados, minutos y segundos, podemos completar esos datos, pero no son primordiales. Es decir, si hay o no hay esos valores, no pasa nada, el resultado no se va a alterar. En este caso, como es un ejercicio simple, obviamente no contamos con esos valores y lo podemos dejar, pero lo que sí es importante justamente son estos métodos que aparecen aquí. Por ejemplo, analizando nuestro
datos. Nosotros estamos trabajando con una precipitación neta, por ende es la precipitación final, cuando ya se descontaron las pérdidas a la precipitación total, ¿verdad? Entonces, el método de Canopy es aplicado justamente para la precipitación total, cuando se le va a quitar esas pérdidas de evaporación, de infiltración, etc. Como en este caso estamos trabajando con precipitación neta, ya no tiene que haber un método de Canopy. Ahora, el método de pérdida, nuevamente, como estamos trabajando con una precipitación neta, ya no va a haber pérdidas. Acá se pueden fijar que hay una pestaña que dice loss, pero esa pestaña tampoco nos es útil porque ya estamos trabajando con precipitación neta. Por ende, a este loss method tenemos que decirle que no va a haber none. ¿Sí? Y automáticamente se dan cuenta que la pestaña loss también se pierde. Ahora, método de transformación. Todos los estudios de línea base aquí en el Perú y de estudios de impacto ambiental utilizan la metodología SCS Unit Ethernet. Entonces, para cualquier estudio de investigación que ustedes quieran realizar, acá en el Perú se está utilizando ese método. Quiere decir que nosotros vamos a insertarle valores de, por ejemplo, de mediciones reales. Y por último tenemos el Base Flow Method. Esto, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando tenemos una escorrentía anterior a nuestra nueva escorrentía que se va a originar por la precipitación que tengamos. Pero, como les dice nuestro dato, el cauce está seco, es decir, que no hay un caudal previo, no hay un base flow. Entonces también tenemos que decirle que no hay base flow. Esto es un ejercicio muy simple donde no estamos utilizando muchos métodos. A medida que avancemos y agarremos la onda, obviamente vamos a poder entrar a estos métodos, pero por ahora está muy bien para familiarizarnos con las herramientas. Ahora, en transformación, a nosotros al darle clic en la pestaña de transformación del método de transformación con SCS, nos pide un lag time. ¿Qué significa este lag time? Es el tiempo que demora, por ejemplo, desde el momento en que inicia la precipitación hasta el momento que alcanza su pico máximo, la escorrentía. De manera visual es así. Desde que inicia la precipitación y empieza a generarse la escorrentía, el tiempo que demora, el tiempo que transcurre al llegar al pico máximo. Ese tiempo se le llama lag time. Por teoría, por bibliografía, acá en el Perú se utiliza que es el 60% del tiempo de concentración. En este caso vendría a ser 0.6 por 155 minutos que teníamos de dato de tiempo de concentración, que vendría a ser 93 minutos. De esta manera especificamos ya los parámetros de la subcuenca de una manera sencilla, utilizando obviamente nuestros datos. El segundo paso consistirá en insertarle los datos de la precipitación, porque obviamente tenemos precipitación neta. Entonces tenemos que ir a componente y le damos clic en Time Series Data Manual. Le damos clic, nos dice el tipo de dato, obviamente vamos a decir que es de una estación, le vamos a decir new. Podemos ponerle nuevamente pluviómetro, por ejemplo, y lo creamos y cerramos. Le damos clic en más. Tenemos una carpeta que se llama precipitación gauge. Le damos clic en más y tenemos el pluviómetro. A este pluviómetro tenemos que especificarle cosas. Por un lado, tenemos que especificarle en la pestaña pluviómetro cómo vamos a insertar nuestros datos, de manera manual o a través de un Excel.
Para este ejercicio, como lo tenemos en forma de, por ejemplo, de imagen, vamos a darle una manual entry, o sea, una entrada manual. Las unidades van a ser en milímetros, pero van a ser incremental. ¿Qué quiere decir? Que los datos que se están recogiendo son por hora, no es que se están acumulando, no son acumulativos, sino datos precisos por intervalo de tiempo. ¿Sí? Y el intervalo de tiempo con el que se han tomado estos datos han sido cada hora, ¿verdad? Entonces se da una hora. Hasta ahí especificamos de manera los datos como se han recogido en el pluviómetro. Ahora, nosotros tenemos que darle clic en la segunda, en la pestaña que está contenida dentro del pluviómetro, y automáticamente nos abre un time window. En este time window nosotros tenemos que especificarle la fecha que ha sido tomada nuestra muestra. Nosotros, para facilitar este ejercicio, vamos a dejarlo por defecto que ha sido el 1 de enero del año 2000. ¿A qué hora? Nosotros hemos dicho que es a las 4, ha sido a las 4 de la mañana. ¿A qué hora ha acabado? El mismo día, el 1 de enero, pero que acabó a las 9 de la mañana. ¿Verdad? Entonces vamos al costado en tablet y se nos genera este cuadrito como un tipo Excel, ¿no? Para insertar nuestros valores. Y vamos insertando. A ver, por ejemplo, tenemos de 4 a 5 un valor de 6.1. Acá en el HMS tenemos que tener en cuenta que no hace caso al punto, sino utiliza coma. Entonces es 6,1. Segundo valor 3.8, sería 3,8. Tercer valor 1,4, 2,5 y 3,0. ¿Sí? 2,5 y 3,5. Ya está. Ya tenemos entonces hemos insertado nuestros valores de precipitación en nuestra tabla, en el horario y fecha que ha sido tomada, y automáticamente se genera una grafiquita, ¿no? de cómo ha sido, de cómo se están dando estos valores de precipitación. Hasta ahí ya definimos nosotros nuestro time series data. Ahora, el tercer paso, como sabemos que le hemos insertado valores de precipitación, tenemos que insertarle un componente meteorológico. Entonces vamos en Components y le damos a Meteorologic Model Manager. Damos clic, New. Podemos cambiarle el nombre o dejarle por defecto. Acá lo vamos a dejar por defecto y automáticamente se crea. Le damos clic en Met. ¿Qué es lo que pasa con este Met? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Uno, podemos insertarle el ejemplo, el sistema de unidades, en este caso es métrico, pero también podemos insertarles otros parámetros como son longitud de onda, precipitaciones. Por ejemplo, acá tenemos que especificar que es Specify GeoGraph, porque nosotros estamos insertando los valores de precipitación, ¿sí? Cuando nosotros insertemos de otra manera, ya o interpolemos, por ejemplo, inverse distance, etcétera, tenemos que especificarlo. En este caso estamos especificando el hietograma de manera manual, por eso debe decir Specify GeoGraph. Pero también tenemos que decirle aquí al software que si en caso encuentra valores vacíos, que los reemplace, no que aborte la simulación, sino que los reemplace por defecto. Porque si encuentra un valor vacío, o sea que hayamos, no sé, hecho mal o no hayamos completado bien, se anula el procedimiento. En cambio, si le decimos set to default, podemos continuar. ¿Ok?
que lo continúe por defecto. Entonces, después de esto tenemos que conectarlo ¿con qué? Con, obviamente, con la subcuenca. ¿Por qué? Porque es el modelo meteorológico de la subcuenca con la cual estamos trabajando. Entonces, en ese caso tenemos que darle en Basins, en la pestaña Basins, y decirle que la subcuenca Lima, como lo hemos puesto nosotros, va a estar incluida. Entonces le decimos sí y dejamos. Hasta ahí ya especificamos el modelo meteorológico. El cuarto paso consistirá en insertarle el componente control. Para ello vamos a Components y Control Specification Manual. Le damos en New y podemos dejarlo con el nombre correcto. Se queda. Como he mencionado antes, tenemos que agregar esta herramienta porque nos sirve para indicar el periodo de tiempo cuando se comienza, cuando se finaliza, para que el FHMS lo tenga en cuenta, obviamente, y pueda realizar los cálculos, y además también nosotros poder decirle cada cuánto tiempo vas a generar estos cálculos, ¿sí? Para entenderlo mejor, vamos a rellenar los cuadros de abajo. Por ejemplo, un valor a tener en cuenta es la fecha. ¿Cuándo vamos a empezar? Tiene que ser la misma fecha, obviamente, que nosotros hayamos tomado el dato de precipitación. Nosotros tomamos el 1 de enero punto 2000. Tiene que ser la misma forma como se escribió, que aparece aquí, 01n.2000, 01m.2000. Ahora, ¿cuándo va a empezar? Como esto es un control y nosotros sabemos que empezaba a las 4 horas, a las 4 de la mañana, nosotros podemos hacer un análisis antes, por ejemplo que empiece a las 2 de la mañana, ¿sí? Para ver de manera gráfica cómo inicia esa escorrentía, ¿sí? Ahora, ¿cuándo acaba? Va a acabar la misma fecha, ¿no? 01.2000, ¿sí? ¿A qué hora va a acabar? Nosotros sabemos que acaba a las 9, pero nunca llega a las 9 y se corta por defecto, ¿verdad? La escorrentía va a continuar por un tiempo más, pueden ser 3, 4 horas. Nosotros podemos poner a las 12, va a acabar a las 12. ¿Cada cuántos minutos queremos que calcule la escorrentía directa? Nosotros podemos decirle cada 10 minutos. Y listo. De esa manera nosotros ya dimos el control al FHMS. Cada cuánto va a calcularnos y de qué fecha a qué fecha. Una vez que nosotros hayamos ya definido cada uno de nuestros componentes, procedemos a generar la simulación. Para ello, lo que tenemos que hacer es ir a Compute, Create Components, Simulation Run, y nos va a salir esta ventana. Acá debería a ustedes por primera vez salirles Run 1, pero por ejemplo, a medida que he estado haciendo este tutorial me he equivocado, por ejemplo, en esta simulación, y me pareció correcto que ustedes también sepan resolver un error, por ejemplo. Por eso me sale RAM 2, porque es la segunda corrida que estoy haciendo. Lo que les quiero decir en esto es que este es un ejercicio simple, ¿sí? Cuando estamos combinando solamente una subcuenca, un modelo meteorológico, una toma de datos y un control de especificaciones. Pueden haber simulaciones más complejas donde combinemos varias subcuencas, varios modelos meteorológicos y podemos realizar, es lo maravilloso del FHMS, esas combinaciones por cada subcuenca, por cada uno de los componentes que hagamos, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser muy simple porque obviamente solo tenemos uno de cada uno. Entonces le damos en Next, Next, Next,
y finish. Ok, ahí tenemos la corrida. Entonces vamos a compute y tenemos round 2. Le damos clic derecho y le decimos compute. Ese es el error que quería que ustedes vean. Por ejemplo, cuando te equivocas, acá abajo te va a salir este cuadro de diálogo donde te estoy diciendo, sabes que has cometido 2 errores. Uno de ellos es que no hay yetograma cargado, dice, para la subcuenca única que nosotros hemos creado, que así se llama, subcuenca única, y te dice, ¿no?, que ha encontrado un error justamente en ese modelo meteorológico. Le damos close, vamos a componentes y tenemos que arreglar este problema. Vamos a specify jetograph y nos damos cuenta que la subcuenca única no tiene supuestamente estación cuando nosotros le hemos creado el pluviómetro. Le damos ahí Z. Entonces, a ver, vamos nuevamente a compute, le damos en run to, le damos clic, le decimos que compute y por ejemplo ahí finalizó, nos dio 100% y nos dice acá abajo finish computing simulation run, le decimos close. Por lo tanto, el último paso, una vez que ya hayamos corrido y simulado nos haya salido 100%, lo que tenemos que hacer es ir en esta pestaña que dice resultados. Ahí pueden ver que el único que ha funcionado ha sido el round 2, ¿no? Entonces le damos clic en el más y por ejemplo tenemos un resumen global, ¿sí?, de lo que hemos corrido. Por ejemplo, que nuestro área de drenaje es de 32 kilómetros cuadrados, el máximo pico de descarga son 32.7 metros cúbicos por segundo, se ha dado a las 6.40 en un volumen de 16.38 millones de metros cúbicos, por ejemplo. Es un resumen, ¿no? Y por ejemplo, si le damos clic acá en su cuenca única, que es la única que hemos elaborado, podemos ver la gráfica, por ejemplo, cómo ha venido, por ejemplo, exportándose. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, ya tenemos los valores, tenemos cómo ha venido la escorrentía, ha llegado a su máximo, le ha ido bajando y vemos que acá la gráfica está pareciera continuar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Lo que tenemos que hacer es corregir. ¿Cómo? Yendo a nuestro componente, por ejemplo, nuestro control, ya no queremos que sea a las 12, sino puede ser a las 15 horas, sería a las 3 de la tarde. Y vamos a 2, decimos que cerramos esto, vamos a ver para que no nos salga nuevamente el error. Ya está con pluviómetro, entonces vamos a compute, le decimos en el run y que compute, y ya corrió nuevamente, ya corrigió. Entonces vamos a resultados y por ejemplo cambió, sí, 16.79, pero vamos a ver la gráfica. Por ejemplo, ya se puede visualizar cómo ha venido el pico y ya a partir de las 2 en adelante ya ha disminuido, ¿no? Entonces ya tenemos una gráfica más completa justamente de esta escorrentía directa. También podemos ver los valores, podemos ver en tablas. Si quieren exportarlo, simplemente es copiar y pegar en un cuadro de Excel, ¿sí?, sin ningún problema. Pero lo más interesante aquí obviamente es la gráfica, ¿no?, la escorrentía en este caso. Bueno, eso es todo por hoy. Esto ha sido el ejercicio número 1, el más básico con respecto a ECHMS.